Gracias, presidente. Presidente, mire, yo creo firmemente en la necesidad de la implementación del catastro multipropósito. Creo firmemente que las consideraciones de la ley 1753 y del COMPES 3859 hoy están más vigentes que nunca. Creo que no puede ocurrir que en Colombia hoy tengamos municipios que estén recaudando prediales por debajo de 100 millones de pesos. Eso es inaudito. San Juan de Río Chiquito, en Chocó, Marmato en Caldas. Yo creo en esa necesidad. Lo que no creo es que el IGAC tenga la capacidad de hacer su trabajo. Por una razón elemental, porque si allá, en la Superintendencia de Notariado, para cumplir una sentencia constitucional, necesitan 530.000 millones de pesos, imagínese usted en el IGAC. El IGAC, y no es culpa suya, doctora, tampoco del director actual, este es un problema de muchísimos años atrás. El IGAC siempre ha sido incapaz de cumplir su tarea. Le voy a contar una historia personal. Yo tuve que demandar al IGAC para que me hiciera una actualización parcial en Manizales. ¿Y sabe por qué no lo hacían? Porque no tenían personal. No era otra la razón. Y ese es el problema hoy en Colombia. Y entonces ahora no salen con el bendito proyecto de ley por medio del cual se pretende o se propone una modificación en el predial, que a mí en lo personal sí me llama mucho la atención, porque aquí van a castigar al ciudadano y van a premiar la ineficiencia. Lo que está diciendo el país es que los municipios que estén rezagados van a tener que cobrar en materia de predial para quien tiene bienes que valgan más de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes hasta el 300% del monto liquidado en el periodo anterior. Es decir, que muy en contra del artículo 6 de la ley 44, lo que le dicen a usted hoy es: como este alcalde no cumplió con su deber, venga, páguenos hasta el 300 de lo que pagó. Es decir, si usted pagaba 1 millón, pague 3. A mí me perdonan, pero es que no es culpa del ciudadano que los alcaldes sean incapaces o miedosos. ¿Y por qué miedosos? Porque después del segundo año del periodo de un alcalde nadie hace actualización catastral en Colombia por el costo político. Por eso lo que habría que hacer en Colombia sería que las actualizaciones catastrales no fueran cada 5 años, sino cada 4 en el primer año de gobierno de un alcalde, y se acabó el bendito problema. Pero hoy los alcaldes que tienen la obligación de actualizar cada 5 años, pareciera que pudieran hacerlo de manera facultativa. Y con eso, hoy nos premian diciendo, porque ese es el proyecto, que quien tenga un predio que esté entre 350 salarios y hasta 500, le pueden subir hasta el 200. Que el que tenga un predio que esté entre 250 y 350 salarios mínimos, hasta el 150. Miren, esto tiene varias consecuencias que no pueden pasar sencillamente de manera rápida. Una, aquí hay una cantidad de gente que con la actualización va a quedar siendo responsables de declarar renta. 2, aquí hay que tener en cuenta que, como lo decía el señor delegado del DNP, la responsabilidad en el pago es la fijación de una tarifa sobre una base catastral o una base gravable. Pero usualmente esas bases gravables, o esas tarifas, perdóneme, van de acuerdo al valor. Otra cosa es que aquí se diga que van en el estrato. Usualmente los predios de menor valor pagan tarifas del 5, del 6, y los de más valor pagan tarifas del 8.5, del 9, del 10, y los comerciales pues más altas, y los industriales y los de servicios. Entonces, de tal suerte que el que tiene menos tarifa tiene menos aumento, pero el que tiene más tarifa tiene más aumento. Conclusión: no solo le ponen la tarifa más alta, sino que lo llevan hasta límites del 300%, y adicionalmente lo llevan a que sea declarante de renta. Yo creo que ese tema sí lo tenemos que revisar con mucho juicio, porque yo estoy completamente de acuerdo que un país donde la actualización catastral, como lo decía la doctora, tiene hoy promedios de 15 años, 16 para el caso de los municipios que están actualizando de los 140, bueno,
es apenas natural que los municipios no tienen rentas suficientes. Mire, en Villa María Caldas, hoy el avalúo del municipio está por el orden de 700.000 millones y hay unas urbanizaciones nuevas en un sector que se llama La Florida que valen 1.2 billones, solo esas urbanizaciones que hacen parte del municipio. Luego el municipio vale hoy cerca de 2 billones, pero recauda sobre 700.000 millones. Es natural que con la actualización catastral el ingreso mejoraría muchísimo, las obras por hacer serían todas y la calidad de vida de los habitantes del municipio mejoraría. Pero yo creo, presidente, y yo creo, honorables representantes, que el tema del catastro multipropósito, siendo absolutamente necesario y por fortuna, con la generación de los gestores catastrales, con la generación de una cantidad de operadores catastrales que resultaron, eso tiene una dinámica completamente diferente a la que se tenía hace 8 o 10 años. Pero lo que no podemos permitir, ni aceptar, ni tolerar, ni aplaudir, es que hoy el gobierno nacional pretenda castigar a los ciudadanos por la ineficiencia de las administraciones. Y yo creo, y en eso, doctor Roosevelt, le reconozco a usted que su informe, a mí en lo personal me gusta mucho porque es que su informe se limita a lo que tiene que ser. Mira, a mí me pusieron 3 tareas: intervenir los libros, migrar los folios al sistema CIR. O sea, usted ya nos dijo, pero a mí sí me preocupa una cosa, que usted tiene una sentencia, que usted la tiene que cumplir, que usted no tiene la facultad de decidir si la cumple parcialmente, si acepta cumplirla. Es que es su deber y su obligación, pero el Ministerio de Hacienda no le dice de dónde van a salir los recursos. Y si el Ministerio de Hacienda no le dice de dónde van a salir los recursos, lo veo a usted, no quisiera que eso ocurriera, en un desacato. Viene la pregunta del millón: si esto se hace necesario intervenir 48 kilómetros de antecedentes registrales, libros que, como ustedes ya tienen más de 200 años, migrar, es que la migración del folio al CIR hoy es una necesidad sencilla para yo poder sacar desde Barranquilla un folio o un certificado de tradición que está en Bogotá. Yo creo que todo eso es apenas necesario y que usted tiene claro qué tiene que hacer. Lo que no tiene claro es cómo, de dónde va a salir el recurso, porque no está alcanzando. Y lo mismo pasa en el IGAC. Es que el problema del IGAC para mí siempre ha sido la falta de recursos, al punto que este año se anunció que les daban 300.000 millones adicionales a lo que en su momento se había determinado en el decreto de liquidación, y ni siquiera así les alcanza. Por eso, en lo personal, yo tendría que decir que en buena hora este país entendió que se tienen que actualizar, que se tienen que hacer conservaciones, que se tienen que mirar las mutaciones. En buena hora el país lo entendió. El problema es que al ritmo que vamos no nos está alcanzando. Y le voy a decir por qué, doctora. Porque usted nos decía, acabo en un minuto, presidente. Porque usted nos decía, doctora, que hoy tienen 660 municipios priorizados, pero también nos decía que actualizaron 123 municipios. Si actualizaron 123 y esperan 16 más, van a llegar a 140, pero el país tiene 1.104 municipios, algunos hablan de 1.123. Luego, actualizando 140, cuando terminen, ya tenemos un atraso nuevamente de 8 o 10 años. Luego no se dio ninguna actualización, porque lo que hoy es una gran noticia, que es la actualización de 140 municipios, en 8 años va a volver a ser el mismo atraso que se trae de tiempos UPA. Y yo les dejo esta reflexión para terminar. Este país necesita una reforma legal que obligue, no que faculte, a las administraciones municipales a hacer actualizaciones en el primer año de gobierno de los alcaldes. Hagan una revisión y se van a dar cuenta que después del segundo año casi nadie hace actualizaciones, todo por el costo político. Gracias, presidente.